La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días. Vamos a iniciar entonces clase de hoy. Bienvenidos a todos los presentes a esta clase del día miércoles. Bueno, vamos a terminar hoy nuestro tema de choques. El choque inelástico y el choque elástico. En ambos choques se conserva la cantidad de movimiento. En ambos choques. Este que vemos aquí en pantalla, el de la bala, es un choque inelástico, ya que los dos cuerpos se van pegados, entonces ahí la velocidad de los dos cuerpos es la misma después del choque. Aquí no se conserva la energía cinética. En los que se van pegados no se conserva la energía cinética, sino se conserva únicamente la cantidad de movimiento. Y en los que no se van pegados no se conservan las dos cosas, la energía cinética y la cantidad de movimiento. Entonces nos quedan algunos ejercicios por hacer, algunos problemas. Vamos a iniciar con este ejercicio. Eh, Démosle unos 3 minutos a ese ejercicio. Entonces, por favor, trabájenlo en eso. Bien, entonces vamos a mirar quién tiene la respuesta o quién nos colabora con la respuesta o alguna posición. Puede levantar la mano. Bueno, veo que nadie, entonces vamos a resolverlo. Entonces dice tres bloques de masas iguales. Entonces la masa de este bloque es M, la de este bloque es M y la de este bloque es M. Están alineados sobre una mesa sin fricción. El bloque 1 avanza con velocidad constante v. Este es el bloque 1 y tiene una velocidad hacia la derecha v y choca inelásticamente contra el bloque 2. Entonces acá los dos bloques van a chocar
1 y 2 y se van con una velocidad final, es decir, se van pegados a buscar el bloque 3. Entonces, estos dos bloques se van a buscar el bloque 3. Entonces, inicialmente hay un choque entre el 1 y el 2. Vamos a hallar la velocidad final entre el 1 y el 2. Entonces, la ecuación sería, vamos a hacerla aquí, masa del bloque 1 que es m, velocidad del bloque 1 que es v antes del choque, antes del bloque 1 chocar con el bloque 2, el bloque 2 está en reposo, por lo tanto, esto antes del choque, el bloque 2 tiene velocidad 0. Entonces, aquí no sumo nada más. Y después del choque, entonces masa del bloque 1 que es m, más masa del bloque 2 que es m, es igual multiplicado por la velocidad final que es esta velocidad después del choque. Entonces la ecuación me quedaría que m por b, m más m me daría 2m, velocidad final después del choque. Esta m y esta m se cancela y este 2 pasa a dividir. Por lo tanto, la velocidad final es la mitad de la velocidad con que venían. Entonces, ¿por qué este 2 pasa a dividir? Bien, entonces, aquí podemos concluir algo. Si entre el choque 1 y el bloque 2, la velocidad final es la mitad de la con que venía, podemos estar concluyendo que cuando choquen los tres bloques, el 1, el 2 y el 3, y se vayan pegados los tres bloques, entonces la velocidad sería la tercera parte. Demostración. Vamos a mirar esa demostración. Borremos esto. Los dos bloques, el 1 y el 2, llevan una masa 2m y llevan una velocidad que es la mitad con la que venía este bloque. Van a chocar con el bloque 3. Entonces, hacemos la cantidad de movimiento. El bloque 3 inicialmente tiene velocidad 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del bloque 3 es 0. Entonces, la ecuación queda masa del bloque 1 y 2, 2m, por velocidad del bloque 1, 2, que es b medios, es igual a la masa después del choque. Después del choque, los tres bloques quedan pegados. El bloque 1 y el bloque 2, el bloque 3. Luego la masa sería 3m por la velocidad final de los tres bloques. Entonces aquí tacho este 2 con este 2, esta m con esta m. Y este 3 pasa a dividir. Entonces velocidad sobre 3 es igual a la velocidad final de ¿quién? A la velocidad final de los tres bloques. Por lo tanto, ahí está demostrado que la velocidad después de los tres choques o de los tres bloques pegados es la tercera parte de la velocidad. Entonces, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta tiene que ver con este ejemplo. Entonces, por favor, vamos a dar 2 minutos para deducir la respuesta de este ejemplo.
Bien, vamos a ver quién nos colabora entonces con la respuesta. Puede levantar la mano. Laura Alejandra Díaz, por favor. Laura, Buenos días, profe. buenos días, Laura. ¿Cuál sería la Eh, respuesta? Profe, pues yo creo que teniendo en cuenta la solución del ejercicio anterior, yo di la respuesta D. Muy bien. Exactamente. No hay nada más que decir ahí. Teniendo en cuenta la respuesta del ejercicio anterior, estas dos preguntas venían en el mismo examen, consecutivas. Entonces, cuando chocaron los bloques uno y 2, la velocidad de los bloques después del choque fue la velocidad medias. Ahora cuando chocaron los bloques uno, 2 y 3, la velocidad fue b tercios. Entonces podemos deducir si hay cuatro bloques, la velocidad final sería v4 y así sucesivamente. Entonces si hay n bloques, entonces la velocidad sería velocidad sobre n, donde n representa el número de bloques. Esa es una consecuencia de la pregunta anterior. Consecuencia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 3 que usted está viendo ahí tiene que ver con las preguntas anteriores. Entonces vamos a dar 2 minutos para eso. Bien, le bajo las manos a todos. Levante la mano el que quiera contestar a la pregunta. David Fernando. David Fernando González. Buenos Cuéntenos, días, David profesor. Fernando. Entonces, por la respuesta que yo le di fue la C, fue lo que usted me había dicho, que hay unas condiciones para el movimiento inelástico y para el movimiento inelástico. Para el movimiento inelástico la condición es que no se conserva la energía cinética, pero sí se conserva la energía, la cantidad de movimiento. ¿Y por qué? Y como es Ah, ya. Y entonces la respuesta es la C. C, Muy bien. Entonces, por supuesto, esta pregunta es una pregunta teórica de conceptos. Eh, Fíjese que hay que grabar eso. La cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento se conserva únicamente en las colisiones o choques inelásticos. Solamente se conserva esto. Entonces esa sería la respuesta. Bueno, entonces hay que saberlo porque lo han preguntado.
Si yo le pregunto a alguien, calcule el momentum, ¿quién sabe calcular el momentum? Levante la mano el que sabe calcular el momentum. Voy a bajarle la mano a todos. ¿Quién sabe calcular el momentum? Todo el mundo tiene la mano abajo. Nadie sabe calcular el momentum. Bueno, les voy a preguntar, ¿quién sabe calcular la cantidad de movimiento? Levante la mano el que sepa calcular la cantidad de movimiento. Ahí está la fórmula. Bueno, algunos no saben utilizar la cantidad de movimiento. Bueno, listo, bueno, ya saben. La base de datos de virus ha sido actualizada. Gracias. Bueno, entonces, si usted sabe calcular la cantidad de movimiento, pues también sabe calcular el momentum porque son sinónimos. Entonces, tengan en cuenta otro nombre de la cantidad de movimiento. La cantidad del movimiento y momentum es lo mismo. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque en algunas preguntas viene con la palabra momentum. Son las preguntas que estoy dejando para el examen final. Entonces, no se le haga extraño la palabra momentum, ¿sí? Terminada en U, es diferente momento. Momento es diferente a momentum. Momento se relaciona con otro concepto en física. Bueno, dijimos que la cantidad de movimiento P o momentum era masa por velocidad. Era una cantidad vectorial. Y las cantidades vectoriales se tienen que decir cantidad de movimiento en X y se tiene que hablar de cantidad de movimiento en Y. Por ejemplo, en billar o en pool, billar o pool, usted puede tener una bola, aquí le da un impulso a la bola y esta bola golpea esta bola y esta bola sale hacia ese lado. Luego las dos bolas van a tener cantidad de movimiento en X. Esta tiene cantidad de movimiento en X y esta tiene cantidad de movimiento en X. Esta no tiene cantidad de movimiento en Y, ni esta tampoco tiene en Y. Pero a veces puede ocurrir que usted taque esta bola, golpee esta, pero esta salga así. Es decir, sale con cantidad de movimiento en X, como me salió inclinada, pues sale con cantidad de movimiento en X y sale con cantidad de movimiento en Y. Esta tiene cantidad de movimiento en X. Esta cantidad de movimiento en Y no tienen. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si al final tiene cantidad de movimiento en X o tiene cantidad de movimiento en Y o tiene cantidad de movimiento en ambos. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir y con todo lo que hemos hablado de choques, todo lo que se vaya pegado es un choque inelástico, entonces cumple con la ecuación que masa de A, velocidad de A es más masa de B por velocidad de B es igual a masa de A más masa de B, cerrando acá por velocidad después del choque. Esa es la fórmula que manejamos uno. Muchas veces esto puede ser cero cuando uno de los cuerpos está quieto.
y esto se hace en X, y esto se hace en X, y esto se hace en X, o esto se hará en Y, se hará en Y, o se hará en Y. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente problema. Este problema. Vamos a dar 3 minutos para resolver ese problema. Bien, levante la mano el que tenga una respuesta que nos pueda colaborar. Gisela Serrano. Hola, Gisela. Hola, Libardo. Pues yo digo que es la E. No cambian porque el momentum del objeto es perpendicular a la del carro. Bueno, vamos a mirar que es verdad. Al... Bueno, vamos a hacer el análisis de esto. Aquí hay un choque entre dos, o sea, el hecho de caer acá, esta masa dentro del carro, hay un choque inelástico. Bueno, esta pregunta, este carro se mueve en X y esto se mueve en Y. Y al final se va a mover en X. Luego, la cantidad de movimiento en Y del bloque al final no va a tener cantidad de movimiento en Y, sino va a tener cantidad de movimiento en X. Es decir, el movimiento del bloque M cambia. Bueno,
Entonces, aquí hay un choque. Entonces vamos a mirar que la masa del objeto aumenta. La masa que llega dentro del carro. ¿Qué pasa cuando la masa aumenta? ¿Qué es lo lógico? ¿Que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya o que la velocidad no cambie? Si usted va caminando solo con cierta velocidad y después lleva a alguien, como se dice a tuche, la velocidad de esa persona que lo lleva disminuye, ¿sí? Disminuye porque le aumentaron la masa. Entonces vamos a mirar que la respuesta no es la D, ¿sí? Porque el momentum, dice Gisela, que el momentum del objeto es perpendicular a la del carro. Sí, el momentum inicialmente del objeto es perpendicular a la del carro, porque va en X y en Y. Pero eso no me explica porque la velocidad, hay un choque y la velocidad cambia. La velocidad después de un choque cambia. Ojo con eso. La velocidad de un choque cambia. Y generalmente cuando el choque es inelástico, la velocidad disminuye. Generalmente no, siempre. Siempre cuando un choque es inelástico, la velocidad disminuye. Recordemos los problemas anteriores. Los problemas anteriores, estos que tenemos acá, cuando chocó con este cuerpo, el 1 y el 2, la velocidad pasó a la mitad. Cuando chocaron los tres, la velocidad pasó a la tercera parte. Luego, cada vez en la bala, en el movimiento de la bala, después de que choca contra el cuerpo, la velocidad disminuye un poco en cuanto a la bala. Bueno, entonces vamos a mirar que sí la velocidad disminuye. Entonces, vamos a hacer cantidad de movimiento en X. Entonces, este carro inicialmente se mueve en X. Masa del carro por la velocidad del carro en X. Vamos a quitar. Vamos a quitar ese color. Bueno, masa del carro. Masa del carro en X. Vamos a hacer la cantidad de movimiento en X. Masa del carro por velocidad del carro antes del choque. Él antes del choque se mueve en Y, por lo tanto no lo tengo en cuenta. Es igual. El carro después cómo se mueven en X. Entonces es igual a M más M, la suma de las dos masas, por la velocidad final. Luego M por B, M sobre M es igual a la velocidad final. Luego este número, aquí están masa y aquí están sumando M más M. Luego este número de arriba es pequeño y el de abajo es grande. Cuando yo divido un número pequeño en un número grande, el resultado es menor de 1. Luego aquí la velocidad va a ser, digamos, 0,8. Es decir, si es 0,8 es menor de la velocidad con que traía. Luego el carro va a disminuir su velocidad. Entonces, ¿qué le pasa a la rapidez del carro? Disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Entonces, siempre en un choque inelástico la velocidad disminuye. ¿Por qué? Por el aumento de la masa. Aquí vemos que esta suma es grande. Entonces, un número pequeño dividido en un número grande
hace que disminuya la velocidad. Entonces, aquí dice aumenta, no, imposible, aumenta, cambia, no cambia, puede ser posible, pero ya vimos que disminuye. Luego la respuesta ahí es la respuesta es A. Bueno, hemos terminado la parte de mecánica. Entonces, ¿qué es la parte de mecánica? Saber los movimientos, después saber las fuerzas, después saber energía y trabajo y por último, cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento la utilizamos en conceptos como colisiones o choques. Esos temas que quedan grabados, es bueno que los repasen y ahí hay generalmente en los exámenes de las 24 preguntas sacan 6, 7 preguntas de todo lo que hemos visto. Entonces hasta ahora llevamos como contestadas, digamos así, de un examen entre ese número de preguntas, 6 y 7 preguntas. Bien. Julián Osma. Julián Osma. ¿Tiene micrófono? Julián Osma. Usted me dice que la C. Julián Osma. Bueno, me está diciendo que la C. En esta no. O no sé si era en esta o era en la anterior. Bueno, entonces vamos ahora al concepto llamado hidrostática. Bueno, y aquí nos aparece una presión. Presión. No confundir presión con fuerza. Son dos conceptos diferentes. Bueno, le voy a explicar los dos conceptos con este ejemplo. Vamos a hablar de alguien cuando a uno lo pisan. Vamos a mirar cuando a uno lo pisan. Y vamos a poner el ejemplo de una mujer con zapatos tenis y una mujer con las zapatillas de esos tacones. Este es el tacón. Una mujer, la misma mujer, con zapatos tenis y con tacones pesa lo mismo. O sea, el peso no va a cambiar absolutamente para nada. Pero si a usted lo pisa en los pies, usted está descalzo y lo pisa en los pies con tenis y la misma persona lo pisa con tacones, levante, ¿quién me quiere decir cuál duele más? ¿Quién me participa ahí? ¿Cuál duele más? Mitzi Peña. Con los tacones. Entonces, Mitzi, ¿por qué será que con los tacones duele más que con los tenis? Porque tiene la masita esa del tacón. Bueno, porque a uno lo que lo que va a sentir ahí es la fuerza que le hace la persona. La fuerza que le hace la persona es el peso. Entonces, esto interviene, el área del tacón es importante. ¿Quién tiene más área? El tenis. El zapato tenis tiene más área. Luego el tacón tiene menos área. Por lo tanto,
La fuerza que le aplica la persona es la misma, pero el área de contacto con tenis es grande y con tacones es pequeño. Luego ahí lo que interviene es el concepto de presión. A uno le duele más porque le está haciendo más presión. La fuerza que le está haciendo es la misma, pero la presión es diferente. Y ahorita vamos a ver qué es presión. ¿Sí? Bueno, aquí me dice alguien, la altura de la persona es mayor con tacones. Sí, pero no el peso. El peso no es el mismo. Y ahí el criterio que se va a tener en cuenta es no el criterio de altura ni nada de eso, porque la altura no interviene ahí. A mí me puede una persona bien alta con una persona bien baja, las dos personas tener 60 y 60, y si las dos personas me pisan, el dolor que voy a sentir es el mismo, ya que las dos personas pesan lo mismo, ¿sí? Entonces, a uno le duele más con tacones porque el área es más pequeña con tacones y la presión es diferente. Luego vamos a mirar de una vez la fórmula de presión. La fórmula de presión es fuerza sobre área. Bueno, entonces aquí hay una relación inversamente proporcional entre área. Entonces, si es inversamente proporcional, si el área disminuye, la presión aumenta. Fíjese que cuando la persona se pone un tacón, la fuerza sería el peso de la persona. Entonces, la fuerza sería el peso por el área. Entonces, en las dos condiciones, el peso de la persona no cambia, pero la persona al cambiarse de zapatos ha reducido el área. Por lo tanto, si ha reducido el área, ha aumentado la presión. Bueno, ya que tenemos la fórmula ahí, presión es fuerza sobre área, el peso, recuerde que es una fuerza, se da en newtons. El peso, la fuerza se da en newtons. El área se da en metros cuadrados. Luego, la fórmula de presión es, o las unidades de presión, es el newton metro cuadrado. Y eso recibe un nombre. Recibe el nombre de Pascal. Pascal es el apellido de un científico, de un físico. Luego, ¿en qué se da la presión? La presión se da en pascales. ¿Y qué es el pascal? El pascal es el newton sobre metro cuadrado. Bueno, entonces ya sabemos qué es presión. ¿Sí? Sabemos qué es presión porque la fórmula de presión es fuerza sobre área. Y entonces a menor presión, a menor área, mayor presión. A menor área, mayor presión. Hay una relación inversamente proporcional. El área disminuye, la presión aumenta. Bueno, entonces aquí dice hidrostática. La presión hidrostática, pues es la presión primero estática, o sea, en reposo. Hidroagua generalmente es la presión de un líquido en reposo. La hidrostática estudia la presión del líquido en reposo. Entonces vamos a ver la fórmula de qué depende eso.
Presión hidrostática. Dado un fluido en equilibrio, es decir, en reposo, donde todos sus puntos tienen idénticos valores de temperatura y otras propiedades, el valor de la presión que ejerce el peso del fluido sobre una superficie dada es, entonces, P de presión. La presión hidrostática viene dada por ρ, densidad. Esto es la densidad volumétrica. G, gravedad. Y H, profundidad o altura. Aquí vamos a hablar más que todo de profundidad. Bueno, aquí yo tengo un recipiente con un líquido. Esto está lleno de un líquido. Esta H es de profundidad. Se mide con referencia al nivel del líquido. No se mide con referencia al fondo del recipiente. No, esa H es con referencia al nivel del líquido. Ojo con eso, al nivel del líquido. Bien, entonces, ¿de qué depende prácticamente la presión hidrostática? La densidad de un líquido es constante. La gravedad es una constante. Por lo tanto, la presión depende de la altura o de la profundidad. ¿De qué manera están relacionados? De una manera directamente proporcional. Si la profundidad aumenta, la presión aumenta. Entonces ya podemos saber si este es el nivel del mar. Ya podemos saber que entre más algo se vaya para el fondo, pues va a tener mayor presión, porque la profundidad está aumentando. Aquí está la profundidad, aquí tenemos la mayor profundidad y aquí tenemos mayor profundidad. Por eso es que uno cuando se mete a una piscina y se va al fondo de la piscina, va a sentir mayor presión en los oídos. Aquí tenemos la piscina. Cuando uno está acá en la piscina, está ahí nadando, sumergido, pues va a estar sometido a esta presión. Bueno, y entre más al fondo esté, pues va a tener más presión. En una piscina, aquí va a tener una presión, aquí va a tener una presión y aquí va a tener una presión. Esas presiones en esos puntos son todas diferentes. Entonces, no voy a hablar más, sino me van a contestar unas preguntas con lo que he dicho nomás. Entonces, 3 minutos para analizar esta pregunta.
Bien, vamos a mirar entonces quién levanta la mano y nos da respuesta a eso. Natalie Estrada. Natalie, hola. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ya le hizo mensaje también. Ah, bueno. Profe, la C, La C. ¿Por qué, Natalie? porque bueno, la A pues está más arriba, tiene menos presión que la B que está en el medio y pues la C y la D están en el fondo, pues tienen mayor presión. Ok, muy bien, excelente. Bueno, entonces, esto, sí, estamos grabando. Por aquí la persona que me pregunta si estamos grabando, se está grabando. Bien, entonces, de acuerdo a la fórmula que se dio de presión hidrostática es densidad, gravedad, H siendo la profundidad, ¿sí? H siendo la profundidad. Entonces, vamos a mirar que Natalie tiene razón, tiene la razón. ¿Por qué? Porque el A tiene poca profundidad, luego tendrá la menor presión. Más al fondo está B, tendrá la mayor presión que A. C y D tienen la mayor presión, pero C y D están en el mismo nivel, luego tienen la misma altura. Por lo tanto, tiene la mayor presión y la presión igual. Entonces aquí veo que nada de medio presión pequeña, presión aumentando y esta más grande e igual. Luego sí tiene razón, esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Bueno, voy a preguntar lo siguiente. Si acá tengo un recipiente y aquí pongo una moneda de oro y aquí pongo una moneda de plata, sobre la moneda, aquí en moneda de oro, símbolo químico del oro AU, símbolo de la plata, si no estoy mal, es AG. Entonces, ¿cuál de las dos monedas soporta más presión? ¿La de oro o la de plata? ¿Quién me da esa respuesta? ¿Quién levanta la mano? María Alejandra Pérez. María Alejandra Pérez, tiene la palabra. Pues, profe, yo diría que las dos porque se encuentran en un mismo nivel y tienen la misma presión. Exactamente, no, muy bien. O sea, si yo estoy preguntando la presión es densidad ¿de quién? Del líquido. Gravedad por la altura o la profundidad de ella es la profundidad. Conclusión, todo el mundo soporta la misma presión si está al mismo nivel del agua. Es decir, no importa el material de lo que esté hecho. Bien, muy bien esa respuesta. Miremos la otra pregunta. Según lo que usted ve en este dibujo, entre C y D, ya vimos que C y D tienen la misma presión. Pero le voy a hacer la pregunta. Vea el tamaño de C y vea el tamaño de D. ¿Será que sobre C y D actúa la misma fuerza? El líquido le hace una fuerza. ¿Será que sobre C y D la fuerza es la misma? ¿Quién responde a eso? Bajé la mano. ¿Quién me responde a eso? Bueno, la voy a responder entonces.
Aquí hay presión y aquí hay presión, pero también hay fuerza. El líquido hace presión sobre los objetos, pero también hace fuerza. ¿Cómo se halla la presión? Pues la presión se halla por la fórmula dGH. Entonces el cuerpo C y el cuerpo D están sometidos a la misma presión. Pero ahora la pregunta es fuerza. Entonces yo sé que fuerza es igual a la presión sobre área. Bueno, fuerza sobre C, sobre el cuerpo C. Fuerza sobre el cuerpo C es presión sobre área del cuerpo C. Fuerza sobre el cuerpo D. Presión sobre área del cuerpo D. Entonces, las presiones son iguales. ¿Será que el área de C y el área de D son iguales? No, porque aquí veo el tamaño. El área de C es esta línea y el área de D es esa pequeña. Luego, corrijo la fórmula. Corrijo la fórmula. Yo tengo que presión es fuerza sobre área. Ojo, me equivoqué ahorita en el despeje o colocar la fórmula. Luego, fuerza es igual a área sobre presión. Entonces, hay una relación directamente proporcional. ¿Quién tiene más área? D. Luego, la fuerza de D es mayor que la fuerza de C. Bueno, entonces mire lo siguiente. C y D están soportando la misma presión que hace el agua, pero la fuerza es diferente. El agua hace más fuerza sobre D. ¿Por qué hace más fuerza sobre D? Porque tiene más área D que C. Entonces, ojo con esos conceptos porque más adelante viene en algunas preguntas. Vamos a la siguiente pregunta. 3 minutos para analizarla. Bueno, vamos a mirar
Le bajo la mano a todos. ¿Quién me contesta? Levante la mano. Kelly. Kelly Cárdenas. Kelly. Hola, Leonardo. Hola, Kelly. ¿Cuál sería la respuesta? Pues yo diría que es la D porque los 4 puntos están sobre el mismo nivel del agua y en el mismo recipiente. Muy bien. Exactamente. Gracias. Aquí, esta pregunta, pues, nos ponen cáscaras, nos ponen a ver si tenemos el concepto claro. Diría una persona que la altura sobre A sería esto, que la altura sobre B sería esta y que la altura sobre C sería esta y la altura sobre D sería esta. No, eso sería falso. La altura es con referencia al nivel, el nivel es este. Por lo tanto, acá la altura para A es esta, la altura para B es la misma, la altura para C es la misma y la altura para D es la misma. Y el concepto que me están preguntando es presión. Y por lo tanto la presión es igual en todos los puntos ya que H es el mismo. Entonces, muy bien, Kelly. Gracias. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a analizarla unos 3 minutos para eso. Bien,
Vamos a mirar quién nos ayuda. Por ejemplo, Julián Osma. Julián Osma. ¿Será que tiene micrófono? Julián, acérquese al micrófono. Dice que no tengo micrófono. Ok. Mm, María Alejandra Pérez. María Alejandra Pérez. Bueno, pues yo diría que es la B, porque al meterlo al agua ejerce una presión, o sea, hacia arriba, entonces el embolo se sube. Eso, muy bien. Gracias. Bueno, tiene razón, la respuesta es esa. Pero vamos a mirar, a repasar. Estas dos cosas es el émbolo. Émbolo. Dice que no hay fricción. No hay fricción acá. O sea, ahí donde se mueve eso, donde roza con la otra superficie, no hay fricción. Lo que hace mover las cosas no es la presión, es la fuerza, ¿sí? Recuerda que lo que produce movimiento son las fuerzas. Diríamos que estén relacionadas, sí, están relacionadas por la fórmula fuerza es igual a presión por área. Eh, ¿Hay presión? Sí. ¿Hay área? Sí. Luego aparece la fuerza. La fuerza es la que hace mover las cosas, no la presión. Pero sí están relacionadas. A veces uno dice, ¿hay presión y se va a mover? Sí, porque están relacionadas. Pero en sí el criterio es la fuerza. Bueno, entonces, claro, aquí va a haber, cuando entra agua, aquí va a haber una presión o una fuerza hacia arriba que es igual a la presión por el área. Pero aquí no va a haber rozamiento. Por lo tanto, no va a haber ninguna fuerza que me impida, ¿sí? El resorte va a anular la fuerza esta con esta. Luego va a haber una fuerza que lo empuje. ¿Hacia dónde? Pues lo va a empujar hacia arriba. Y la posición va a ser hasta acá porque hasta acá no puede pasar. Entonces, muy bien la respuesta de Alejandra. Bien. Antes de seguir a la pregunta, hablemos de la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de aire que hay sobre una ciudad. Entonces, aquí está el nivel, aquí está el cielo, aquí está el nivel del mar. Entonces aquí estaría Bucaramanga. Después de Bucaramanga, más alto está la ciudad de Bogotá. O sea, esta capa, no recuerdo el nombre, tiene un nombre especial, está a la misma altura para todas las ciudades. Pero el nivel del mar, una ciudad al nivel del mar, tiene todo esto lleno de aire. Bucaramanga tiene todo esto lleno de aire. Bogotá tiene todo esto lleno de aire. Luego, ¿quién tiene más aire encima? Pues las ciudades costeras tienen más aire encima. Eso significa que sobre el nivel del mar tenemos la mayor presión atmosférica. Y a medida que una ciudad está elevándose, su presión atmosférica es menor. Bueno. Todos estamos sometidos a la presión atmosférica. Sobre nosotros está la presión atmosférica. Por supuesto que en Bogotá hay menor presión atmosférica. Cuando una persona se mete a una piscina acá, la presión que hay sobre esa persona, la presión total, es la presión del líquido más la presión atmosférica.
pero es que a veces la presión atmosférica es muy pequeña comparada con la presión del líquido. Pero cuando me digan que considere la presión atmosférica, pues se la asumo. Pero si no me dicen nada de la presión atmosférica, no le pasa nada. Mejor dicho, la presión atmosférica es un peso comparada con un millón de pesos. ¿Qué le hace un peso a un millón de pesos? Nada. Entonces por eso la presión atmosférica se desprecia. Solamente la incluye cuando el problema le dice que la consideren. Entonces en ese caso la suma porque la persona está soportando la presión del agua y está soportando toda la presión que hay arriba, que es la presión atmosférica. Bueno, entonces sigamos analizando preguntas. 3 minutos para esa.
Bien, vamos a mirar, bajamos la mano y quién nos da una respuesta. Vamos a mirar quién nos ayuda. Reviso acá. Andrea Torres. Hola, Andrea. Andrea Torres. Me levantó la mano, pero no tiene micrófono. Aquí me dice la A. Alguien me dice la A. Bueno, ¿quién nos colabora? Laura Alejandra Díaz. Bueno, Laura. Andrea no tiene Profe, micrófono. Bueno, yo pienso que dígame. la respuesta es la C. La C. Igual en 1 que en 3. En 3. Bueno, ¿por qué? Miremos ahí. Porque la presión del agua se mide es por la altura que tiene el submarino y pues la presión es mayor. Pues dice que muy pequeño, digamos así, la masa del submarino y entonces yo pienso que la altura es de la profundidad bastante y pues no sé, no pienso que la presión cambie en el punto 1 y 3. Bueno, vamos a mirar entonces. Sí, este es un marino. Bueno, vamos a descartar a ver. ¿Será mayor en 3 que en 4? Este es el punto 4 y este es el punto 3. ¿En dónde está ubicado el punto 3 y el punto 4? En la base del submarino. O sea, esa es la base del submarino. ¿Y será que la base del submarino tiene diferente altura? Yo creo que no. Tienen la misma altura. Ojo esto. Todo esto que es la base del submarino, o sea, deben tener la misma altura. Por lo tanto, no puede tener mayor presión en 3 que en 4. Deben tener igual presión porque este punto es la base del submarino. Este es un dibujo tridimensional en una hoja. Y el estudiante tiene que interpretar bien el dibujo. Dirá, esta es la altura 4 y esta es la altura 3. Dirá diferentes alturas. No, están a la misma altura por ser la base. Entonces esta respuesta no es. Bueno, menor en 1 que en 3. Aquí 1 está en la superficie y 3 está en la base. Me pregunto, o sea, ¿tendrán la misma altura la superficie que la base? Laura Alejandra Díaz. Laura Alejandra. ¿Será que la altura del submarino en la No, superficie y en la base es la misma? no, señor. ¿Quién es mayor? O sea, en cuanto... La altura del punto 3 Sí, muy es bien. mayor. Es mayor. O sea, está más abajo la base del submarino que la superficie del submarino. Entonces, ¿la presión es menor en 1 que en 3? Sí. ¿Igual en 1 que en 3? No. ¿Menor en 2 que en 1? 2 y 1. 2 está ahí, 2 está como en el medio del submarino, pues por lo tanto tiene mayor que en 1. Entonces la respuesta sería la B. Tal vez se me dejó despistar acá.
El largo y el ancho del robot son muy pequeños en comparados con la profundidad alcanzada. La profundidad es que esto es una profundidad muy grande comparada con las dimensiones del submarino. Eso es lo que están diciendo ahí nomás. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Vamos a dar 3 minutos para esto. Bien, vamos a ver quién nos levanta la mano. Bajémosle aquí a todos. ¿Quién nos colabora con esto? Carlos González. Listo, Carlos González. Carlos, acerque al micrófono. Bueno, no, no sirvió el micrófono. Carlos González. Me da la respuesta, pero no me dice la respuesta. Paula Daniela Salamanca. Buenos días, Libardo. Buenos días, Paula. ¿Cuál sería la respuesta? La B. ¿Por qué?
Pues nos están diciendo que tengamos en cuenta la presión atmosférica, entonces a la ecuación que ya tenemos de la presión hidroestática sumamos eso. Entonces sería la presión atmosférica, que es PA, más la densidad del alcohol, que está interpretada como D, la gravedad, y H2, que es la profundidad que hay desde el nivel del alcohol hasta donde está la esfera 2. Muy bien, gracias, excelente. Bueno, todo lo que dijo Paula, excelente. Me preguntan la presión acá, pero la presión total, ¿sí? Entonces la presión total sería la presión hidrostática, donde esta línea roja que he trazado es la presión hidrostática, viene dada por la densidad, por la gravedad, por la altura en que hay del nivel a donde me piden la presión. La altura la da aquí es la altura 2, ¿sí? Y si es la presión total, entonces la presión total le debo sumar la presión del aire. Esto está lleno de aire, entonces más la presión atmosférica. Esa sería la respuesta que nos dio Pablo. Bien, vamos a otra pregunta. Bueno, esta tiene que ver ahí con el submarino del anterior. Entonces analicémosla en 3 minutos, por favor. Bueno, le bajo la mano aquí a todos. Vamos a ver quién nos colabora. David. Vamos a ponerle a Natalie Estrada. Natalie, por favor. Natalie, Profe, es la C, ¿por qué? profe, la C. Pues porque los dos detectores están en la misma profundidad y pues no tiene nada que ver que uno sea de mayor diámetro que el otro. Están en la misma profundidad, pues tienen la misma presión.
Ok. Bueno, muy bien. Entonces aquí dice los detectores, el A y el B, tienen mayor diámetro el A que el B. Aquí se ve de mayor diámetro. La presión que registra el A comparada con el B. Entonces fíjese que me ponen distractores. Eso se llaman los distractores en la pregunta. Que me hablan de mayor diámetro, menor diámetro. Entonces todo eso es cuando uno tiene conceptos claros, no caen los distractores. ¿Sí? Siempre las preguntas en física, me imagino que en varias materias traen sus distractores, entonces hay que estar atento al concepto. Le están preguntando por presión, como están en el mismo nivel, la presión son iguales, entonces la respuesta es igual porque la profundidad a la que se encuentran ambas superficies es igual. Bueno, ya cosa diferente sería si me preguntan la fuerza. Entonces la fuerza ya es diferente. A sobre A hay mayor fuerza que sobre B. ¿Por qué? Porque tiene mayor área. Entonces recordemos la fórmula, fuerza es presión por área. Ya es despejada. Entonces entre mayor área, mayor fuerza. Bien. Vamos entonces al siguiente tema o siguiente tema. Bueno, ojo con este tema. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo un recipiente. Aquí voy a poner un bloque. Bueno, ahí hay un bloque. Ese bloque tiene área, por supuesto. Entonces acá va a haber presión del agua. Presión del agua. El bloque en la parte de arriba, el agua lo presiona hacia abajo. Dibujo todas las flechas del mismo tamaño porque esta parte de arriba está a la misma altura. Ahora en la parte de abajo va a haber presión del bloque del agua hacia el bloque arriba, hacia arriba. Bueno, dibujo todas las flechas iguales. Lo que yo estoy dibujando no son fuerzas, sino la presión que ejerce el agua sobre el cuerpo. Sobre arriba, una presión más pequeña que la de abajo. Usted ya sabe por qué la de abajo es más grande. Y las flechas irían hacia arriba, hace presión hacia arriba. Hacia los lados hay presión. Por ejemplo, aquí hace una presión y acá hace una presión del mismo tamaño. Pero aquí hace una presión más grande. Pero acá en este lado hace una presión más grande que la esta, pero igual a esta. Aquí hace una presión más grande, pero acá hace la misma presión. Bueno, así sucesivamente hasta hacer aquí una presión grande y aquí una presión grande. Bueno, entonces, esta presión de acá la anula esta. Esta presión de acá la anula esta. Luego las que están horizontalmente son anuladas. Todas quedaron anuladas, las horizontales. Esta presión voy a dibujar aquí nuevamente. Ahora vamos a mirar el resultado que hay ahí. Esta presión de abajo es pequeña comparada con esta.
Por lo tanto, esta va a ganar y va a quedar más pequeña, ¿sí? O sea, esta va a cancelarse no totalmente con esta, o sea, la que va abajo va a ganar y queda, cancelo esta y queda algo hacia arriba. Y así sucesivamente, cancelo esta con un pedazo de esta, queda hacia arriba. Y así sucesivamente. Luego, conclusión. El cuerpo va a quedar sometido con una presión neta hacia arriba. Y estos son presiones. Pero como tiene área, a la hora de la verdad, el cuerpo va a quedar, presión por área da la fuerza, va a quedar con una fuerza hacia arriba. Entonces, conclusión. Todo cuerpo que entre a un líquido experimenta una fuerza hacia arriba. O sea, ponga usted algo contra el agua, lo manda contra el agua y lo suelta, y eso sube. Ponga un corcho, hunda un corcho en la pila, suéltelo. Cuando usted lo suelta, el corcho sale disparado hacia arriba. Entonces, eso es debido a la fuerza que hace el agua. Comparémosla como la fuerza de rozamiento que hace el aire. Pero ya en una clase anterior dije que esa fuerza de rozamiento que hace un líquido a un cuerpo no se llama fuerza de rozamiento, sino se llama fuerza de empuje. Entonces ahí tenemos fuerza de empuje, Fe. Bueno, conclusión. Todo cuerpo que entra en un líquido, en un líquido, va a sufrir una fuerza hacia arriba llamada fuerza de empuje. Esa fuerza es el resultado de la presión que el agua aplica a los cuerpos. El agua aplica presión por todos los lados, pero las fuerzas en sí se anulan, las de horizontales, y queda una resultante hacia arriba. Entonces, esa es la conclusión que hemos sacado. Todos los cuerpos experimentan una fuerza de empuje hacia arriba. Voy a dar la fórmula de la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es densidad del líquido, no del cuerpo. Por ejemplo, usted ve aquí un huevo que entró y aquí está viendo un cubo que entró al agua. La fuerza de empuje no depende del material que entra, no es la densidad de lo que entra, sino la densidad del líquido. Es del líquido que esté sumergido por la gravedad multiplicado por el volumen. Pero ojo acá, el volumen, ¿cuál volumen? El volumen sumergido. ¿Sí? Una cosa es el volumen del cuerpo y otra cosa es el volumen sumergido. Veamos acá que el volumen total del huevo, aquí en este caso el volumen total es igual al volumen sumergido. Todo el huevo está sumergido. Aquí en el bloque, el volumen total del cuerpo es igual al volumen sumergido. Pero acá, en este caso, el volumen sumergido es lo que estoy rayando de rojo. Entonces, yo no puedo decir en esta situación que el volumen total del cuerpo sea igual al volumen sumergido. Falso. No. Aquí el volumen sumergido es menor que el volumen total del cuerpo. Bueno, entonces por favor, grabemos
la primera fórmula aquí de la fuerza de empuje? La fuerza de empuje es densidad del líquido por gravedad por el volumen sumergido. Bueno. Entonces con eso voy a hacer una pregunta. Aquí tenemos el nivel del mar. Aquí tenemos un submarino. El submarino de la posición 1 pasa a la posición 2 y de la posición 2 pasa a la posición 3. ¿Dónde es mayor la fuerza de empuje? ¿En la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3? ¿Quién contesta? Bueno, David Fernando González. Ahí me dan unas respuestas, por supuesto. Bueno, David Fernando González, ya le doy la palabra. ¿Listo? David. Bueno, profesor, pues yo creo que la mayor fuerza de empuje es en 1, En 1, ¿por qué? porque como usted nos lo decía en la fórmula, depende del volumen sumergido, la gravedad y de la densidad del líquido. Entonces, está más sumergido en la posición 1. Bueno, vamos a mirar si el análisis que me hacen es correcto. Si a mí me preguntan por la fuerza de empuje, entonces la coloco acá. Fuerza de empuje es, David, le abro otra vez el micrófono. Densidad del líquido. David, el líquido en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, ¿es el mismo? Sí. Entonces, ahí hay empate en cuanto a la fuerza de empuje. Por gravedad. David, ¿la gravedad en 1, en 2 y en 3 es la misma? Señor. Sí, porque la gravedad depende del sitio, por ejemplo, de una ciudad. Ya vimos la fórmula. Si el cuerpo está en la misma ciudad, pues tiene la misma gravedad. Bueno, volumen sumergido ¿de quién? Del submarino. Del objeto. Del objeto, muy bien. El volumen del objeto en 1, en 2 y en 3 sumergido es el mismo. Señor. Debe ser la misma fuerza. Ah, bueno, muy bien. Entonces, el volumen sumergido acá y el volumen sumergido acá y el volumen sumergido acá es el mismo. Por lo tanto, la fuerza de empuje en 1, la fuerza de empuje en 2 y la fuerza de empuje que hay en 3 es igual. No depende de esa posición. Entonces, si el bloque está acá, en este dibujo, el bloque está acá, el bloque acá, 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 luego la fuerza de empuje va a ser la misma para todos los lados, para todos los ejes. Bueno. Listo. Vamos a hacer entonces segunda ley de Newton. Cuando un cuerpo entra a un líquido, vamos a hacer diagrama de fuerzas. Diagrama de fuerzas del cuerpo. Primero, ¿el cuerpo tiene peso? Sí. El peso es masa por gravedad. Segundo, ¿normal? No. Rozamiento, pues el agua hace un rozamiento que ya vimos que es la fuerza de empuje que va hacia arriba. Fuerza de empuje. Bueno, el cuerpo tiene una fuerza, cuando usted pone algo ahí, tiene una tensión, tiene un cable, tiene algo, resorte, no. Por lo tanto, no hay fuerza externa. Entonces, esas son las dos fuerzas que hay ahí. ¿El cuerpo para dónde se va a mover?
o tiende a moverse, se tiende a mover para abajo. El movimiento va a ser, aquí usted ve esto, aquí usted ve que esto tiende a moverse hacia abajo. Entonces, segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En este caso, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Bien, vamos a hacer la sumatoria. ¿Cuántas fuerzas hay? 2. ¿Cuál coloco o cuál es positiva? Positiva la que vaya en la dirección del movimiento. Eso lo dijimos en la clase de segunda ley de Newton. Fíjese que estoy hablando de flotación, pero a la vez estoy hablando de segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton no se puede desligar de nada. O sea, los temas no pueden ser aislados. ¿Sí? Los temas se ven aislados, pero a la hora de resolver un problema se combinan con los temas anteriores. ¿Qué tal que yo hubiera visto hidrostática ahora y primero y después veo segunda ley de Newton? Usted no estaría entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Pero espero que esté entendiendo qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces, sumatoria de fuerzas en Y. M, G, menos la fuerza de empuje es igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces, cuando uno coloca un cuerpo en un recipiente, van a quedar 3 casos. Uno, que se fue para el fondo. Es decir, usted lo lanzó y de una vez se fue para todo el fondo. Luego ahí se nos aceleró. Luego ahí utilizo esta fórmula. 2. Usted lo lanzó y se le quedó flotando. Pero quedó flotando totalmente hundido. Como ve usted ahí el huevo. Y 3. Quedó flotando, pero parte sumergida y parte que emerge. Ahí es donde se utiliza la palabra emerge. Bueno, entonces tenemos 3 situaciones diferentes. La primera y la segunda, flotando, pero una flotando totalmente sumergida y la otra flotando una parte sumergida. Y la tercera se nos fue para el fondo. Bueno. Para la tercera, usted utiliza esto. Porque es que en la tercera se nos aceleró. En cambio, acá en estas dos, quedó quieto. Luego no hay aceleración, quedó flotando. Entonces voy a borrar el tablero nuevamente. Ahí voy a borrar esto. Voy a copiar otra vez la fórmula mg menos fuerza de empuje es igual a masa por aceleración. Estoy haciendo del cuerpo. Bueno, entonces, cuando yo tengo la situación 1 y la situación 2 flotando, la aceleración es 0. Por lo tanto, la masa del cuerpo, voy a poner aquí en masa del cuerpo por la gravedad menos la fuerza de empuje sería igual a 0. Y la masa del cuerpo por la gravedad, esto está restando, pasa a sumar.
es igual a la fuerza de empuje. Conclusión, cuando un cuerpo queda flotando en las dos situaciones, el peso es igual al empuje. ¿Sí? Esa es la conclusión que vamos a sacar en este momento. El peso igual al empuje. Bueno, y aquí vamos a recordar algunas fórmulas. Sabemos que la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Densidad, masa sobre volumen. Si estoy hablando de un cuerpo, densidad del cuerpo, masa del cuerpo, volumen del cuerpo. Bueno, entonces esto lo puedo pasar a multiplicar allá. Decir que la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a la masa del cuerpo. Y lo puedo reemplazar acá, la masa del cuerpo. Aquí esta masa que yo estoy teniendo acá es la masa del cuerpo. Entonces reemplazo la masa del cuerpo es igual a densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Es igual densidad del masa del cuerpo es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por la gravedad. Es igual a fuerza de empuje, pero la fuerza de empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Yo puedo eliminar la gravedad y la gravedad. Conclusión. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Borramos esto. Entonces, ¿qué conclusión se llega en estas dos situaciones? Que la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido del cuerpo. Bueno, pero en esta situación, el volumen del cuerpo y el volumen sumergido son iguales. Por lo tanto, los puedo eliminar. Conclusión, densidad del cuerpo es igual a densidad del líquido. La conclusión a la que hemos llegado es la siguiente. Si un cuerpo flota sumergido en agua, cualquier cuerpo que flote totalmente sumergido en el agua, significa que la densidad del cuerpo y la densidad del líquido son iguales. Pero esto solamente se cumple cuando está en esta situación. Bueno, entonces, todo lo que yo he dicho y lo que he hecho es demostrarle a ustedes físicamente y matemáticamente que se va a cumplir esto cuando un cuerpo está completamente sumergido. Se debe cumplir eso, pero sumergido y flotando, no sumergido en esta situación. En esta situación eso es falso. Es cuando está sumergido flotando, que la densidad del cuerpo y la densidad del líquido es la misma. Entonces, para no seguir hablando más, vamos a contestar una última pregunta de hoy. Esa. 3 minutos para contestar esa pregunta.
Bueno, vamos a ver quién tiene la respuesta. ¿Quién nos colabora ahí? Bueno, nadie. Entonces, el análisis. Dos esferas macizas 1 y 2, una con volumen V y la otra con la mitad de ese volumen, respectivamente. Flotan sumergidas a diferentes niveles, H1 y H2, muy similar a la otra pregunta, en un recipiente que contiene alcohol como muestra la figura. De lo anterior se deduce que la densidad de la esfera 1 es igual a la de alcohol, 2 es el doble de la de 1, la esfera 1 es la mitad de la 2 y 2 es la mitad del alcohol. Bien. Las esferas están flotando. Están flotando totalmente sumergidas. ¿Eso qué significa? Que si la densidad del cuerpo y la densidad del líquido son iguales, ¿sí? La densidad del cuerpo y la densidad del líquido son iguales. Ahí ya cumple con ese principio físico, demostrado ya por la segunda ley de Newton. Entonces, la densidad de la esfera 1 es igual a la densidad del líquido y la densidad de la esfera 2 es igual a la densidad del líquido. Y si la densidad de la esfera 1 y la densidad de la esfera 2 es igual a la densidad del líquido, entonces ¿qué concluyo? Que la densidad de la esfera 1 es igual a la densidad de la esfera 2. Entonces, de lo anterior se deduce, de la esfera 1 es igual a la alcohol, sí. La 1 es la mitad de la 2, no son iguales. La 2 es la mitad del alcohol, no son iguales. La esfera 2 es el doble de la esfera 1, no son iguales. Bueno, entonces eso no importa. Otra vez el distractor que fue acá. El distractor fue el volumen. El distractor fue el volumen. No, no pasa nada ahí. Bien, entonces no pasa nada con el volumen, no tiene que ver nada con las densidades ahí de las esferas. Entonces espero que hayan comprendido todo esto y mañana seguimos con este mismo tema. Por hoy terminamos, entonces nos vemos mañana. Algunos nos vemos más tarde. Hasta luego, que estén bien.